En estos días voy a hablar de 3 libros de la Biblia que son una reflexión sobre un tiempo difícil que vivió el pueblo de Israel cuando fueron secuestrados y fueron invadidos por los medos y los persas. Nabucodonosor llegó a Israel, a Jerusalén, destruyó Jerusalén, se llevó a miles de judíos como esclavos a su tierra y destruyó el templo, destruyó el altar, destruyó los muros y trató también de destruir la fe, la confianza, el amor, destruir y matar la vida de Dios en cada uno de los judíos, pero aquello fue imposible. Nabucodonosor pudo destruirlo todo, pero no consiguió destruir lo que había en el corazón de aquellos hombres que amaban a Dios sobre todas las cosas. Voy a hablar sobre el libro de Ageo, que habla sobre la construcción del templo, del libro de Nehemías, que habla de la construcción del muro. En el libro de Esdras habla sobre la construcción o restauración del altar. Y hay otros libros muy interesantes que no hablan de reconstrucción, pero sí nos reflejan y nos revelan cómo era el tiempo tan difícil que les tocó vivir a los judíos en tierras extrañas, presionados y agobiados por un sistema opresor, como el libro de Daniel o el libro de Esther. Entonces quiero compartir este tema con vosotros. Me parece que vivimos un tiempo en el que sí deberíamos reflexionar sobre la importancia de la reconstrucción que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Probablemente haya verdades aquí que, aunque son escritas en otro tiempo y para un pueblo que estaba sufriendo, pero es posible que saquemos algunos tesoros o algunas informaciones que nos sirvan para la reconstrucción de nuestras vidas, la reconstrucción de nuestro ministerio y aquellas cosas que el diablo siempre quiere destruir. Él ha venido a robar, matar y destruir. El Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y lo que Él destruye, que el diablo destruye la parte externa, pero Él no puede tocar la parte interna. Lo peor de nuestras vidas es cuando el enemigo consigue destruir la vida de Dios en nosotros. Y podemos vivir la vida cristiana aparentemente, incluso llevar un ministerio, predicar la palabra o tener actividades religiosas, pero si Él consigue destruir el hombre interior, pues todo lo demás no sirve para nada. Entonces, Él ha venido a destruir muchas cosas, pero el hombre de Dios, en cualquier circunstancia y situación, debe mantener su fe y su confianza en Dios y nunca perder su relación personal con Cristo. Bien. Vamos a leer o vamos a estudiar un poquito el libro de Ageo, que es el libro que nos habla de la reconstrucción del templo. Y casi todas las personas que predican sobre este libro siempre predican sobre los primeros versículos, que son los más recurrentes, pero todo el libro es una enseñanza y hay que tomarlo, y hay que entenderlo y hay que analizarlo desde su texto y contexto, sabiendo que la importancia del texto es tan importante como el contexto en que ocurrieron las cosas y lo que ocurrió y pasó durante todo el tiempo que estuvieron construyendo el templo. Entonces, cuando el enemigo consiguió robar tantas cosas al pueblo de Israel, perdieron el interés por las cosas espirituales. Perdieron el interés por buscar a Dios, perdieron el interés por los ritos y por los hábitos espirituales que tenían y se abandonaron a vivir una vida puramente mundana. Cuando alguien es golpeado sucesivamente por presiones, ataques del enemigo, o ministerios son atacados sistemáticamente por el enemigo y consiguen zarandearlo, lo que consigue a veces el enemigo es que dejemos de preocuparnos por las cosas espirituales y empecemos a pensar más en cómo desenvolvernos en este mundo, cómo de alguna forma pues resolver los problemas más acuciantes o más cercanos a nuestra realidad natural y carnal, ¿no? Y así es como estaba el pueblo de Dios entonces. Había olvidado, había dejado atrás o no estaba muy pendiente de
de las cosas que Dios quería que estuvieran pendientes y estaban centrados en sus propios intereses. La iglesia de hoy es una iglesia que mantiene algunas relaciones o algunos hábitos espirituales, pero la mayoría de los miembros de las iglesias están mucho más centrados y mucho más orientados y más enfocados en lo que es las cosas naturales, mundanas, propias de la existencia de este mundo, sin pensar en lo que Dios quiere que pensemos, que es el establecimiento del reino de los cielos. Los cristianos debemos de vivir en este mundo, pero no hacer muchas raíces con este mundo. Pero si el enemigo consigue golpearnos de tal manera que nos zarandean nuestras estructuras internas, de una forma sistemática empezamos a poner los ojos en aquellas cosas que son más visibles, más palpables. Por eso dice la palabra de Dios que no miréis las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Y así estaba el pueblo de Dios en aquel tiempo, hasta que viene Ageo y les reprocha, y les profetiza, y les dice así. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, capítulo 1, versículo 2, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No creían que era tiempo, pensaban que era tiempo para hacer otras cosas. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Les hace una pregunta, o sea, no es tiempo para edificar y para pensar en las cosas eternas de Dios, la obra de Dios y el establecimiento del reino de los cielos, pero sí es momento y es tiempo para que os ocupéis de vuestros asuntos personales. Les hace una pregunta, les interpela, quiero decir que les hace una pregunta que exige una respuesta. Y muchas veces Dios nos interpela. Interpelar significa que nos pone en una situación en que tenemos que dar una respuesta. Dios no siempre nos obliga o nos manda mandamientos, sino a veces nos hace preguntas para que nosotros busquemos la respuesta en nuestro corazón. Y sobre todo nos veamos reflejados, nos veamos en un espejo y veamos qué realmente somos o qué estamos haciendo. Y cuando el Señor les hace esa pregunta, les está exponiendo una realidad que ellos estaban viviendo. Es tiempo para que vosotros os ocupéis de vuestras cosas, de buscar vuestro dinero, edificar vuestras casas, pensar solamente en lo que os afecta personalmente, y no es tiempo de pensar en el reino de Dios y su justicia, no es tiempo de pensar en la obra de Dios, no es tiempo de pensar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces les dice, así ha hecho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Les llama la atención para que piensen y reflexionen. Yo creo que uno de los grandes problemas de la iglesia es que no reflexiona, no interioriza, no tiene introspección. La iglesia normalmente no tiene una actitud de búsqueda, de profundización. El mal de este siglo siempre ha sido la superficialidad. El hombre de hoy vive en lo superficial, y así como quiere mantener el diablo al hombre de hoy, tanto el cristiano como el ajeno, en la superficialidad, en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Entonces, cuando Dios te dice medita, significa que reflexiones, significa que analices, significa que utilices el intelecto que Dios te ha dado. Dios no nos ha dado la cabeza solamente para llevar el pelo, nos ha dado la cabeza también y el alma, para que con nuestra alma, que es el conjunto de nuestra voluntad, memoria e intelecto, reflexionar y buscar a Dios, porque tenemos que amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma, no solamente con las manos, que hoy hemos aplaudido 100 veces al Señor, está muy bien, pero ¿dónde está nuestra alma cuando aplaudimos a Dios? Hoy hemos cantado un montón de canciones, a lo mejor las hemos cantado y estamos pensando en otra cosa. ¿Dónde está nuestra alma? ¿Dónde está nuestra capacidad de reflexión, de interiorización, de profundización en las cosas de Dios? Cuando profundizamos en las cosas de Dios, nos damos cuenta de que la mayoría del tiempo lo que hacemos es muy superficial. La predicación de la palabra, el culto, las relaciones interpersonales. A veces incluso nos juntamos y incluso los pastores tenemos un montón de problemas, pero preferimos hablar de cosas que no son profundas porque no queremos tratar cosas incómodas o cosas que no son de buen gusto hablarlas en un momento que a lo mejor todo el mundo está en un ambiente más superficial. Pero realmente es que Dios quiere hombres y mujeres que tengan la actitud de vivir vidas en profundidad, no en la superficie, en lo interior.
Del corazón mana la vida, del corazón, del interior, del núcleo de nuestro ser es el lugar donde Dios se sienta y donde Dios mora y donde Dios se expresa. Entonces dice meditad. Hagamos un acto de reflexión si realmente estamos sirviendo a Dios, dedicados al establecimiento del reino de Dios y su justicia, o estamos más pensando en cómo edificar nuestras casas, nuestros hogares. Vivimos ese tiempo en que Nabucodonosor, Darío o Belsasar, los reyes que fueron los reyes que oprimieron a Daniel, no consiguieron doblegar ni por un momento a Daniel. Lo metieron en un foso, lo pusieron en situaciones difíciles, lo amenazaron, le condenaron a muerte, lo persiguieron, pero al final de su tiempo, él superó a todos esos reyes malévolos, que son el prototipo. Si los juntas a los tres reyes, a Darío, a Belsasar y a Nabucodonosor, y los metes en una batidora, sale el anticristo, es el espíritu, el anticristo. Y él los superó a todos de una forma gloriosa y al final él los sobrevivió, los superó a todos y tuvo una palabra de condena y de amonestación para cada uno de ellos. Porque era un hombre que vivía para Dios y no consiguió que el ambiente externo y la opresión del mundo hiciera que también ellos se volvieran en seres superficiales, banales, con la cultura y la educación y la formación que Nabucodonosor con sus sátrapas les querían obligar a ser. Él y otros fueron hombres que tenían su corazón bien arraigado y profundizado en Dios. Ahora yo te digo, meditad bien en vuestros caminos. Meditemos en nuestros caminos. Porque si no meditamos en los caminos, si no tenemos un arraigo en Dios profundo, pues poco a poco vamos a ir pensando más en lo superficial, en lo que es la casa exterior y probablemente acabemos ofreciendo a Dios por no edificar su casa. Ahora dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornada en saco roto. Ya, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Está diciéndoles, vivís en una austeridad, una sequedad, en una carestía espiritual. Y vivimos una carestía espiritual. No todos se dan cuenta, porque a veces sustituimos la parte emocional con la parte espiritual y parece que tenemos una vida espiritual, pero no la tenemos tanto como quisiéramos, o como la deseáramos, o como Dios quisiera que la tuviéramos. Entonces hay una sequedad espiritual en el mundo cristiano de hoy. Hay una falta de profecía, hay una falta de palabra, hay una falta de verdadera adoración. Hay una falta de verdadero arrepentimiento, de verdaderas conversiones, de verdaderas llenuras del Espíritu Santo. Hay falta de todo esto. Por eso dice que toda esa pobreza es por causa de que el pueblo de Dios no soportó la presión del mundo y empezó a pensar más en aquello que podía manejar, que podía tocar, que podía manipular, y eran las cosas naturales y mundanas. Pero el templo de Dios no querían construirlo porque eso era un trabajo que les acarrearía no solamente como vamos a ver, unos actos de cambio personal, sino también en conflictos con el medio ambiente. Buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y no disiparéis un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Es lo mismo que estamos diciendo. Dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de hombres. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dios usó a Ageo, les amonestó y primero recibieron temor. Temor es una actitud de respeto a Dios, una actitud que cada vez se ve menos en la iglesia. Se ven otro tipo de actitudes, pero el temor de Dios, que es el principio de todas las cosas. Es el principio de la sabiduría, pero también es el principio de todo lo demás. Yo en mi ministerio, que tengo varios ministerios, desde el ministerio de la predicación, la dirección, incluso la música, y mi mayor oración es, Señor, que yo no te sea tropiezo, que yo no te cause estorbo, que yo no te sea de alguna forma un límite, una imposición,
Señor, yo no quiero molestar ni ser estorbo en el ministerio que tú me has puesto. Quiero que sea alguien totalmente dúctil, dócil, no manipulable, sino maleable en las manos de Dios. Y eso significa tener temor de Dios, saber que uno, en el momento que se deja llevar por las actitudes carnales, se convierte en un estorbo para Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Esto es una palabra que el Señor les da y dice: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. El Señor nos dice, está con nosotros. En medio de toda circunstancia y situación, Él está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaban en la casa de Jehová, de los ejércitos de Dios. Entonces, despertar, antes el hermano ha hablado sobre el hijo pródigo, y dice que hay un momento que el hijo pródigo vuelve en sí, significa que tiene un despertar. Cuando uno está dormido, está ausente, está como alejado, está ajeno, no está consciente de lo que pasa a su alrededor. Digámoslo así, cuando uno está dormido, podríamos decir que es como si estuviera muerto, no está. Pero cuando uno despierta, empieza a tomar conciencia de la realidad. Por eso siempre el enemigo trata de que nos durmamos por la tristeza, por el dolor, por el sufrimiento o por cualquier otra de las cosas. Los discípulos se durmieron en Getsemaní porque estaban tristes. Y siempre la cama, el dormir, es una especie como de huir de la realidad, es escapar. Y Dios quiere despertarnos, y cuando uno despierta y es consciente de lo que pasa a su alrededor, pues tiene la necesidad de tener un compromiso con lo que ocurre. Entonces, la presión, la tristeza, los golpes de la vida, las traiciones, todo esto va golpeando nuestra vida. Ahora, yo recuerdo un texto en Deuteronomio, cuando el Señor manda serpientes al pueblo de Dios porque habían murmurado contra Dios, porque no estaban buscando las cosas de Dios, sino que estaban pensando en volver al mundo. Estaban queriendo regresar otra vez de nuevo a Egipto porque no se sentían cómodos en esa vida de fe y de confianza en Dios y querían regresar al mundo. Entonces el Señor dice que envió serpientes ardientes. Serpientes ardientes significa serpientes ponzoñosas, serpientes que pican, que muerden. Cuando una serpiente te muerde o cuando tu cuerpo se envenena con alguna sustancia nociva, tiene un proceso, y ese proceso acaba casi siempre con la muerte. Y ese veneno entra en el torrente sanguíneo y va destruyendo células, va destruyendo órganos. Unos más rápido, otros más lento, pero recuerdo el otro día escuchando a un personaje público en España, ¿no? Y él decía que de repente estaba muy malo, muy enfermo, y no sabía qué, no sabía por qué. Y era un hombre que dice que es que él comía mucho atún. En España se come bastante atún. Y entonces descubrieron que, claro, el atún tiene mucho mercurio. Si comes mucho atún, te vas contaminando con mercurio. Y resulta que el hombre estaba contaminado con mercurio, estaba muriendo y no sabía por qué. Quiero decir que el veneno entra en nuestra sangre. Y hay serpientes que están picando en sus corazones. Hay gente que está infectada con una mordedura de una serpiente y ellos siguen caminando, siguen andando, se están muriendo espiritualmente. Hay algunos que han sido mordidos por el odio, por el rencor, por la decepción, por la tristeza. Y la iglesia está llena de heridas, está llena de mordeduras de serpiente. Y en este tiempo tan difícil en que somos tan agredidos por el sistema, por el mundo y por el pecado, cada vez hay más cristianos mordidos por la serpiente porque tienen su mirada puesta en construir sus casas, en volver a Egipto. Y todos hemos sido mordidos. El diablo nos quiere morder con una ponzoñosa sustancia que nos vaya debilitando. Hay ofensas que nos han hecho. Yo tengo que luchar con las ofensas que me han hecho. A veces una ofensa es como un veneno que te entra en el corazón y dices, bueno, no pasa nada, y lo vas cubriendo, pero sabes que eso te va carcomiendo por dentro. Hemos tenido traiciones dolorosas, abandonos de personas, como cuando hablaba el hermano, un día más me ha abandonado amando más el mundo, como dijo Pablo. Todos hemos tenido tantas decepciones y tantos dolores y sufrimientos que esos son como mordeduras
que aunque parece que podemos seguir adelante y vamos ocultando esos sufrimientos, los dolores, ese veneno, con unas actividades más o menos frenéticas, pero por dentro nos estamos deshaciendo. Por eso dice la palabra de Dios que la solución fue que el Señor le mandó construir una serpiente de bronce, que todos los que la miraran serían sanados. Por eso dice la palabra de Dios que de esa forma en que Moisés levantó una serpiente en el desierto, de esa misma manera, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que le mire sea sanado. Tenemos que mirar al Señor, tenemos que edificar su casa, tenemos que reflexionar, salir de la tibieza, de la vanidad, de la superficialidad. Tenemos que volver otra vez a confrontar nuestras vidas con las verdades eternas de Dios y purificar aquellas áreas de nuestra vida que se han ido dañando o contaminando. Sigamos adelante. El próximo texto va a hablar diciendo, en la segunda parte del capítulo 1 de Ageo, nos va a hablar de que la gloria postera va a ser mayor que la primera. Y no voy a leerlo todo, pero en el segundo capítulo, versículo 3, dice: ¿Quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora, la pregunta es, ¿quién ha quedado de vosotros que ha visto la gloria primera? ¿Quién de vosotros ha tenido esa experiencia de haber visto el renacer, el resurgir o el despertar de una obra ungida? La mayoría de muchas personas han llegado ya en un tiempo de decadencia, o en un tiempo de frialdad, o en un tiempo de sequedad, y muchos no han tenido la experiencia de ver una obra en su cenit, en su momento más fulgurante, ¿no? Nosotros somos pioneros. Yo comencé este ministerio con Miguel hace 40 y tantos años. Yo tenía 17 años. No éramos nada, no teníamos nada, no podíamos nada. Estamos en el paralelo de la inutilidad. Pero de ahí surgió una chispa, un fuego, una maravillosa unción que hizo que nos extendiéramos por 70 y tantos países. Sí, fue un tiempo difícil, pero fue un momento glorioso. Fue un momento en que todo lo que Dios tocaba, o lo que tocábamos nosotros en el nombre del Señor, se multiplicaba, y de una forma espiritual, sin que nosotros tuviéramos mucho que participar, porque vuelvo a repetirte, éramos nada, éramos un cero, éramos jóvenes, inexpertos, inútiles, pero nuestra inutilidad fue revestida de omnipotencia divina. Y eso muchos no lo han visto. Muchos simplemente se han montado en el carro de la obra de Dios sin haber visto la gloria de Dios, y se creen que todo es así, que eso solamente es mantener un mecanismo, más o menos un sistema, un procedimiento que hace que las cosas se mantengan. Y la obra de Dios no es una máquina, no es un procedimiento, no es un sistema, no es una religión en la que aplicamos a tanta energía tantos resultados, sino es otra cosa. La obra de Dios es algo que no depende de nosotros, es algo que no depende de nuestras fuerzas, de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad, depende solamente de la gloria de Dios, de su presencia en nuestras vidas. El problema es que ya muchos no han quedado de los que vieron la primera gloria del templo. La mayoría eran seguidores, eran de alguna forma, ¿cómo te diría yo? Se habían arrimado a un carro que funcionaba, pero no habían experimentado mucho la gloria de Dios. No tenían la experiencia vital maravillosa de haber visto aquel templo en plena gloria. Lo habían conocido ya destruido. Habían pasado 70 años, muchos habían nacido en la esclavitud, habían nacido en Babilonia, estaban impregnados de muchas cosas del mundo, pero eran judíos. Entonces, ¿qué interés podían tener de ver algo glorioso si no lo habían visto antes? Había otros que sí, había otros que dicen: Señor, éramos tontos, éramos inútiles, éramos incapaces, pero tú estabas ahí en medio nuestro. Ahora no, ahora tenemos más recursos, tenemos más experiencia, tenemos más habilidades,
pero no vemos tanto tu gloria en medio nuestro. Aplicamos muchas energías, pero conseguimos muy poco. Aplicamos mucha experiencia y casi siempre pues tenemos pocos resultados. Y tenemos el anhelo y el deseo de volver y de ver la gloria de Dios, pero para eso tenemos que tener el espíritu de Esdras, el espíritu de Zorobabel, de Josué, el espíritu de Ageo, de Nehemías. Tenemos que reconstruir el templo, tenemos que reconstruir el altar y tenemos que reconstruir las murallas, porque si no, no vamos a ver su gloria. Entonces luego dice el Señor en el capítulo 2, versículo 4, dice ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros, vuelve a decir, y dice tres cosas: esfuérzate, dice ten ánimo y trabajad. El Señor nos dice que tenemos que esforzarnos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque es más fácil dejarse llevar, es más fácil conformarse. Cuando uno se conforma no se esfuerza, quiere decir, lo da todo por perdido. Cuando uno se ha adaptado a este mundo, pues dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Este siglo te quiere dar unos parámetros, te quiere dar unas líneas donde te tienes que mover y unas limitaciones a las que no puedes sobrepasar. Y entonces Dios te dice que no, que te esfuerces, que no te adaptes, que no te conformes. Te dice, cobra ánimo. ¿Por qué Dios nos dice que cobremos ánimo? Porque nosotros tenemos que tomar el control de nuestra alma a través de nuestro espíritu. No es el alma quien tiene que gobernar nuestra vida, es el espíritu. De él viene todo. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Por el espíritu podemos hacer destruir las obras de la carne. Y por el espíritu podemos decir a nuestra alma, alma mía, gózate y alégrate en el Señor. Alma mía, esfuérzate, dice, porque aún has de alabar al Señor. Cuando David estaba en el estado más bajo de su vida, él decía, alma mía, alégrate en el Señor, confía en Dios. Y cuando uno vive en el espíritu, cobra ánimo porque tiene su vida sometida y su alma sometida a Dios. Y ya pueden venir situaciones que yo no te digo que no, que afectan a nuestro ánimo, pero nosotros que vivimos en el espíritu, escuchamos por unos minutos a nuestra carne, escuchamos por unos minutos a nuestro alma, pero al momento siguiente decimos, bien, alma mía, yo sé que sufres, que te duele, no tengo esa situación, pero yo te digo, alma mía, que tú tienes que someterte a la palabra de Dios, y Dios nos dice que Él está con nosotros y que Él va a hacer su obra a pesar de nosotros. Entonces, ánimo, y trabajad, dice el Señor, pues yo estoy con vosotros. Luego dice más adelante, haré temblar a todas las naciones, capítulo 2, versículo 7, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, he dicho Jehová de los ejércitos. Dice que así que vendrá, haré temblar a las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones. El deseado viene en mayúscula y el deseado se está refiriendo a un avivamiento, está refiriéndose a la manifestación del Hijo de Dios, está hablando de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Dice, llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Y luego dice, mía es la plata, mío el oro, dice el Señor. ¿Por qué dice mía es la plata y mío es el oro? Porque normalmente nosotros dedicamos mucho más tiempo en las cosas económicas que las cosas espirituales. De hecho, en nuestro propio ministerio tenemos un gran esfuerzo y dedicación a conseguir recursos económicos para que esto continúe. Y es así, pero muchas veces no es que Dios no quiere que estemos trabajando para conseguir recursos, sino que muchas veces ponemos nuestros ojos mucho más en los recursos y en la economía y en lo que nosotros podríamos llegar a hacer que la confianza en Dios. Aquí lo que el Señor nos dice es que mía es la plata, mía es el oro, y está diciendo, míos son todos los recursos, y no te preocupes tanto
de lo que has de comer, de lo que has de beber. No te preocupes tanto de lo que has de vestir, porque de la misma forma que el Señor vestía mucho mejor a los niños del campo, mucho mejor que Salomón, así también Dios nos va a atender nuestras necesidades. Pero nuestra fe ha sido mordida por el enemigo, y en nuestro torrente sanguíneo está el veneno de la desconfianza. Y aunque nosotros queremos decir y decimos, confío en Dios, pero en el fondo decimos, sí, pero si tenemos las cuentas bien saneadas y la maquinaria bien engrasada, mejor, ¿no? Y es verdad, pero algo está desequilibrado en nuestras vidas. Y algo estaba desequilibrado en aquellas vidas. Y dice al final, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor en el capítulo 1 de Génesis dice que construye, edifica, o digamos, crea el universo, dice que crea el universo y el ejército de ellos. Está diciendo, cuando el Señor habla de Jehová de los ejércitos, no hay que solamente pensar en que el ejército son soldados, soldaditos, ¿verdad? Hay que pensar que el ejército, para el Señor, el ejército de ellos está refiriéndose al gran universo que Él ha creado y que está sometido a Él, y que no hay nada que se mueva sin que Él lo permita, y ni un pelo de nuestra cabeza casi que Él lo decida. Es Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo, de los ejércitos de los cielos. Si no, leer el capítulo 1 de Génesis y sabréis que es Jehová de los ejércitos. Y no es tanto pensar en soldados solamente. Bien, pasamos al siguiente texto, el capítulo 2, del versículo 10 al 19, encontramos aquí una amonestación, y en esta amonestación que el Señor les da a Israel, les vuelve a hacer otra pregunta y les hace un planteamiento para que, haciendo preguntas, el pueblo de Dios reflexione, haga un acto de introspección, reflexione y saque las contestaciones y las respuestas que Dios quiere que den. Entonces les dice les plantea la siguiente cuestión, el siguiente problema de matemáticas. Les plantea la siguiente situación para que ellos no se queden como estamos la mayoría de nosotros esperando aquí a ver qué me da sino que es lo que la actitud que tenemos siempre, esperando a ver qué me va a decir el pastor o qué me va a decir. No, el Señor no siempre nos da soluciones. Casi siempre el Señor no nos da soluciones, nos da situaciones en las que busquemos soluciones. Porque hay soluciones que tenemos que buscar por la fe en Dios. Entonces les plantea el siguiente problema. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan, vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondiendo los sacerdotes dijeron, no. Dijo Ageo, y si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Respondiendo los sacerdotes diciendo, inmunda será. Respondiendo Ageo dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Le dice lo siguiente, vamos a ver, si un sacerdote va con algo santo y roza a alguien con ese vestido, con eso que es santo, la persona queda santificada, y dice, no. Pero la otra cuestión, si un hombre es inmundo y hace actos espirituales, no hace inmundo lo que está haciendo, y dice, sí. Y dice, pues así es mi pueblo. Estoy diciendo que la mayoría de hoy en día creemos que las cosas externas cambian las cosas internas. Creemos que ir a la iglesia, creemos que relacionarnos con el pastor, creemos que por hablar cosas espirituales, creemos que muchas cosas que porque son santas y porque nos acerquemos de una forma respetuosa, pero sin demasiada consagración ni profundidad, creemos que eso nos va a hacer santos. Y dice que no es por relación, no es por cercanía a otros. Sí, es cierto que algo se nos pega. Si te juntas con un borracho, acabarás siendo borracho. Si te juntas mucho con un pecador, pues serás pecador. Pero la verdad es que realmente podemos estar en ambientes muy hostiles y no pecar, y podemos estar con personas muy buenas y no ser mejores personas. Puede ser que nos hagamos más hipócritas todavía, más fariseos, porque tratamos de comportarnos de una forma aparente con aquellas personas que nos producen cierto respeto.
Entonces les plantea esta situación, dice, así es mi pueblo. Mi pueblo se cree que porque tocan algo santo van a convertirse en algo santo. No es así. Porque Dios le está hablando de que la santificación o la purificación es algo que Dios hace a través de otros métodos, no externos, no de fuera para adentro. Y entonces les vuelve a corregir y a decirles que por eso están las cosas como están, por eso está todo tan pobre, por eso falta aceite, por eso falta pan, y vuelve a hablar otra vez de la sequía espiritual, de la falta de recursos espirituales, y por qué Dios envía un viento solano que acaba con todo. Y vuelve a decir otra vez, meditad pues en vuestros caminos. En el capítulo 2, versículo 18, vuelve a decir lo mismo, meditad bien en vuestros caminos. Dios te dice, meditemos, profundicemos, analicemos, calculemos con las potencias naturales también que Dios nos ha dado y hagamos un contraste de las cosas, hagamos una conciliación con Dios. Cuando venimos a los cultos, venimos a reconciliarnos con Dios. Venimos a hacer cuentas con Dios. Venimos a poner nuestras vidas en contraste con lo que la palabra de Dios dice. Y eso requiere también un esfuerzo de reflexión. Y decir, lo que este hombre está diciendo desde el púlpito, me está diciendo que yo no ando bien, porque no encaja con mi forma de vida, voy a cambiar. Es una decisión que viene como resultado de una decisión por reflexión y por análisis. Yo la mayoría de las decisiones que he tomado en mi vida fueron meditadas, pensadas, calculadas, un ambiente frío, porque las personas que lo toman y toman las decisiones en un ambiente emocional, de la misma forma que aquí se consagran a Dios, levantan las manos, mañana cuando salen fuera cambian de ambiente y vuelven a ser las mismas personas o peor que antes. Pero cuando nosotros nos confrontamos con Dios cara a cara, en un ambiente, digamos, de seriedad, de análisis, de claridad, decir, Señor, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir siendo el mismo. Bien, sigamos. Entonces dice, meditad bien en vuestro corazón. Y ahora, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno tal, desde el día en que se echó los cimientos del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Está diciendo aquí la palabra de Dios, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 tal, desde el día que se echó el cimiento en el templo. Está diciendo, el cimiento siempre refleja y representa a Cristo. ¿Por qué es el cimiento? Porque es la roca. La roca, dice la palabra de Dios, es roca de salvación. Si el que cayere sobre esta roca será quebrantado. Está diciendo que el que oyere mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, en el momento que dice la palabra de Dios, que cuando vieron que la vida espiritual no consistía en relaciones interpersonales, que la vida espiritual no tenía que ver con ritos y con hábitos o con normas. Recuerda lo del hábito, que si te toca el trapo santificado te vas a santificar. No. Cuando se dieron cuenta de que eso no funcionaba, que la única forma que funcionaba un cambio radical y profundo era en echar los cimientos. Los cimientos de nuestra vida es poner a Cristo como la roca donde edificamos nuestra vida, no la iglesia, no remar, no hábitos, no todas esas cosas que he dicho, lo voy a repetir. Cristo siempre nos lleva a una situación de conflicto, siempre nos lleva a una situación en la que no es fácil encontrarse cara a cara con el Señor, porque nunca el Señor nos va a decir aquello que queremos oír. Creo que Dios es muy bueno, es un Padre generoso, buenísimo, pero también es un gran desestabilizador. Es alguien que nos mueve la silla continuamente. Es alguien que cuando creemos que hemos llegado a un estatus o un grado de bienestar o un grado de santidad, de repente viene y te dice, pero tranquilo, no te asientes. Hay una montaña más que seguir, que escalar. Y Dios nos mantiene siempre en un continuo peregrinaje, hermanos, hasta que la muerte nos alcance, nos lleve. Estaremos en un continuo peregrinaje
y siempre estaremos viendo cómo el Señor nos lleva a un paso más adelante. Y Él es una roca, es alguien que nos confronta, que nos desafía, que nos incomoda muchas veces. Si leemos la palabra de Dios, ¿cuántas personas fueron consolados por el Señor? Sí, es cierto, muchos. Aquella mujer pecadora, aquel joven no sé qué, pero casi siempre Dios a Nicodemo le habló de tal forma que cualquiera se hubiera sentido ofendido. Al joven rico, mira, si no vendes todo lo que tienes, no. Al otro de otra manera, al otro le dijo, decirles a zorra, refiriéndose a Herodes. No habló a nadie de una forma que les produjera mucha simpatía, que siempre desafiaba a la gente para que saliera de su estado de confusión, de falsa espiritualidad, hermanos. Dios quiere sacarnos de un estado de falsa espiritualidad. Y aquellos hombres vivían en un estado de falsa espiritualidad. Se creían buenos y estaban siendo tropiezo. Creían que eran cristianos, pero estaban pensando en cómo edificar solo su casa. Se creían santos, pero solamente tenían hábitos. Yo creo, probablemente a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, pero eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Y ese es el plan del enemigo, destruir el altar de Dios, destruir el templo de Dios, que eres tú, y destruir el perímetro del lugar. Y ahora dice, después de que hemos puesto los cimientos, que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con caer en esa roca de quebrantamiento que nos lleva a confrontarnos con nuestra pobre y mísera realidad, que no llegamos ni a la altura del betún de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios y Jesús nos exige. Eso nos tendría que llevar siempre a un estado de humildad, porque Dios es santo y nosotros no lo somos, estamos ahí en ese proceso. Bien, entonces dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ahora dice la palabra de Dios que no hay que esperar mucho tiempo para que el Señor empiece a bendecirte. Dice la palabra de Dios que no hay que esperar a que tengamos edificado el templo, el altar y tenemos que tener ya unas estructuras maravillosas. Está diciendo que desde el momento que nos demos cuenta de que tenemos un problema de inmundicia, que tenemos una falsa espiritualidad, que necesitamos una reconversión como la que tuvo Jeremías cuando el Señor le dijo, si tú te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Si te convirtieres. ¿Cómo es Dios? Le dice a Jeremías, un hombre que no se había sentado con ningún inmundo, que no había comido nada inmunda, que se relacionaba solamente con gente santa y era un profeta que predicaba y profetizaba la palabra de Dios, le dijera al Señor, si te convirtieres. Porque hay una conversión que sí, que es la propia, la que hacemos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que es una conversión, digamos, inicial, pero luego hay una conversión que es progresiva. Quiere decir que cada poco tenemos que revisar nuestras vidas y ponerla en línea con el estado en que Dios quiere que estemos, porque poco a poco el polvo del camino se nos va pegando. Entonces dice la palabra de Dios que no hay que esperar mucho tiempo para que el Señor empiece a bendecirte. No hay que esperar a que la higuera sea el tiempo de higos. Desde el momento que ponemos el cimiento, va a haber higos, va a haber granado, va a haber fruto en los árboles. Y bueno, voy acabando por el capítulo, los últimos textos. El último texto, que sería, digamos, del capítulo 2, del versículo 20 al final, al 20 y tantos, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos se suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Está diciendo que ese mundo tan agresivo,
ese sistema tan opresor que nos da tanto miedo, que nos domina, que nos hace negar a Cristo tantas veces porque nos golpea el alma y acabamos cediendo ante las presiones como negó Pedro a Jesús cuando se sintió tan oprimido. Ese sistema tan poderoso, ese gigante, ese leviatán, que parece que es un gigante y un monstruo que nos va a devorar, dice la palabra de Dios que Él lo va a destruir, Él lo va a derribar, Él va, y lo dice cómo. Dice cómo lo va a destruir, y es simplemente que ellos van a destruirse entre ellos, ellos van a caer en sus propias emboscadas. Yo lo profeticé hace tiempo, cuando veía el sistema del anticristo tan arraigado en el occidente, nos digamos en los países más occidentales, vosotros todavía estáis un poquito más liberados de la presión de occidente, pero los países como España, que son el centro de Babilonia, y estamos tan golpeados, tan acosados por un sistema que quiere sustituir a Dios y sustituir toda la obra de Dios por un sistema mundano. Yo profeticé de tiempo diciendo, ellos van a caer en sus propias emboscadas. La mayoría de las leyes que están haciendo para ir en contra del pueblo de Dios están siendo al final trampa para ellos mismos, porque Dios va a recurrir a esto, a que ellos caigan en sus propias emboscadas. Y acaba el libro diciendo esto, en el último versículo del libro de Ageo: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dice al final que el Señor va a poner a Zorobabel, el líder que estaba al cargo de la edificación y construcción del templo, lo puede poner como un anillo de sellar. El anillo de sellar era con lo que los reyes o los ministros de los reyes sellaban los documentos para que tuvieran, digamos, una garantía legal y un respaldo real. Cuando alguien veía un documento que estaba con el sello del anillo del rey, era algo que nadie podía no darse cuenta y tenía que responder. Cuando José fue nombrado gobernador de todo Egipto, el faraón le dio un sello. Faraón no era símbolo de Dios por su dignidad, pero sí por su posición, y le dio el anillo de autoridad, que significaba que tenía autoridad sobre las cosas, ¿verdad? Y Dios quiere un pueblo con autoridad, y Dios quiere darnos autoridad, quiere poner en nuestras manos, en nuestras vidas, el sello de sellar, de marcar documentos que nadie lo pueda rebatir. Como dice la palabra de Dios, que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Queriendo decir que si tenemos el poder de Dios, como decía Elías, digo, si soy siervo de Dios, que baje fuego del cielo y los destruya, ¿no? Esa es la autoridad que Dios quiere darnos y quiere enviarnos. Pero hay muchas cosas que tenemos que reconstruir. El enemigo ha sido muy hábil y ha ido minando no solamente la obra de Dios en su conjunto, sino el cuerpo de Dios en su realidad, sino también en sus miembros. De aquí hay muchos que están mordidos por la serpiente. Estamos mordidos por la serpiente. Y hoy tenemos que levantar el asta de Jesús. Tenemos que levantar a Cristo. Poner ese cimiento, mirar al Señor y ser sanados. Porque no se puede servir a Dios envenenado. No se puede servir a Dios con amargura. No se puede servir a Dios con falta de fe. No se puede servir a Dios con incredulidad. No se puede servir a Dios sin gozo. No se puede, hermanos. Podemos arrastrar los pies y podemos hacer confesiones grandilocuentes, pero no será la gloria de Dios. Será simplemente un templo a medio construir, un solar a medio hacer, que solamente los que pasen alrededor puedan incluso hacer burla, pero no tener temor ni respeto. Por lo tanto, hoy hablamos sobre Ageo, no sé, mañana no sé, hablaremos sobre Nehemías y pasado sobre Esdras, no lo sé. Pero bueno, ese es un poco el camino que quisiera recorrer. Que Dios bendiga, hermanos.